Iniciamos reunión, Aicea. Vale. Hola, hola. Bueno, creo que estamos ya bastante gente. Veo por aquí 26. Como sé que es una hora un poquito mala, no me quiero alargar, ¿vale? Entonces voy a empezar un poquito hablando y que eso nos vaya uniendo a la gente, ¿vale? Así que nada, lo primero de todo, presentarme. Yo creo que algunos ya me conocéis como docente del máster, he estado trabajando en la sede de Bilbao, pero bueno, yo me llamo Isea, soy neumóloga y al mismo tiempo soy médico estético. Realicé el máster con Amir, la verdad, fui alumna del máster y bueno, pues hoy estoy muy orgullosa de poder decir que también soy docente y me dedico en gran parte a la medicina estética, ¿no? Inicialmente, cuando me ofrecieron dar una charla y me dijeron, bueno, pues el tema que te guste, ¿no? Yo ya sabéis por charlas anteriores que a veces me gusta inmolarme un poco. Entonces, la charla anterior fue sobre la ojera, que dije, Dios mío, ¿por qué ahí sea? ¿Por qué te metes en esto, no? Y entonces esta vez, siguiendo un poquito esa línea, pues he decidido hablar de la rinomodelación con ácido hialurónico, que desde luego que veréis que es un tema muy bonito, que por lo menos a mí me gusta mucho. Me parece que es una técnica que a los pacientes les cambia mucho, les da una percepción muy diferente de esa medicina estética exagerada y les enseña un poquito a ellos también sobre la armonía facial. Pero es un tema bastante complejo por muchas cosas que vamos a ver ahora. Así que nada, volver a dar las gracias a Amir por esta oportunidad y bueno, vamos a ir poquito a poco con esto, ¿vale? Así que nada, bueno, antes de empezar con toda la teoría, eh, contaros que espero que todos sepáis quién es esta mujer. Yo desde niña he sido una fan de la cultura del Antiguo Egipto y bueno, pues quería comenzar la charla con esta figura que espero que todos conozcamos, que es Cleopatra. En estas imágenes se ve cómo la historia y el arte la han inmortalizado de maneras muy diferentes, pero generalmente era símbolo de belleza, de seducción y sobre todo de poder, por lo que ella llegó a lograr en su época, ¿no? Estamos hablando del año 50-30 aproximadamente antes de Cristo, y bueno, llegó a ser una líder importante de la época, ¿no? Bueno, sin embargo, si observamos su perfil en una moneda de la época donde se ve el perfil real, pues nos encontramos con un rostro que hoy en día, pues la verdad es que no encajaría del todo en los cánones de belleza o en los cánones estéticos que tenemos hoy en las redes sociales o la medicina estética, ¿no? Pero irónicamente, su, su legado, su imagen se ha transmitido como la de una mujer bella y poderosa. Esto lo digo porque vamos a hablar mucho de armonía, pero bueno, aunque vayamos a seguir unas líneas armónicas que después os voy a enseñar, la belleza, pues bueno, también depende un poco de épocas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y con quién estamos. Y bueno, y es que es precisamente aquí donde entra la famosa frase de si la nariz de Cleopatra hubiera sido más pequeña, habría cambiado por completo bueno, lo que os he puesto aquí, perdón. Y bueno, con esta reflexión, bueno, no se habla solo de la belleza, sino del poder que la armonía facial puede ejercer en la percepción de las relaciones humanas. O sea, por eso mi charla habla de rinomodelación, pero quiero que entendáis esto como un tratamiento de la armonía facial. Estamos tratando un todo. La nariz está situada en el centro del rostro, o sea, es un eje de equilibrio de proporciones y de la expresión facial. Y gracias a Dios y a la ciencia, sin necesidad de cirugía, hoy somos capaces los médicos de modificar sutilmente esa armonía, pues como técnicas con la rinomodelación con ácido hialurónico. La verdad es que logramos resultados pues, que cambian no solo el perfil, sino también lo que os comentaba, ¿no? La autoimagen y la confianza del paciente. Y la verdad es que para mí, por eso me animo a hablar de esto, porque es una técnica muy satisfactoria si la sabemos hacer bien.
Entonces, bueno, pues por eso, antes de hablar de técnicas, de cánulas, de inyecciones, complicaciones y temas muy técnicos, pues bueno, pensaba que merecería la pena recordar un poquito que detrás de cada tratamiento hay algo como mucho más profundo, ¿no? El impacto emocional y simbólico de la belleza, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que Cleopatra ya dominaba hace muchos, muchos siglos. Como aquí la vemos, como una líder de la época. Y nada, ya dejando un poquito al lado toda esta introducción, vamos a ir más con la charla más técnica. Os voy a poner una diapositiva para ver el esquema que vamos a seguir, ¿vale, chicos? Eh, Hablaremos un poquito de historia, obviamente anatomía, indicaciones, contraindicaciones. Como os he comentado mucho previamente, armonía facial y feriloplastia, qué materiales podemos utilizar, qué herramientas. Yo sé que esto es una cosa que todos estáis deseando porque al final cuando uno estudia medicina estética o se inicia en este mundo o se hace el máster, lo que quieres, sí, sí, pero tú explícame la técnica de cómo yo paso de esta nariz a esta nariz. Entonces vamos a hablar un poquito de las técnicas, de los puntos de inyección y de lo que podemos conseguir pinchando qué, dónde y cómo. Obviamente, complicaciones y manejo de estas complicaciones tenemos que hablar porque, aunque es una técnica muy agradecida desde el punto de vista estético, también es una técnica en la que hay que ser exquisito y tener muchísimo cuidado porque la tasa de complicaciones es alta si no se sabe hacer y las complicaciones pueden llegar a ser muy graves. Y nada, al final ya que estaremos ya todos con ganas de irnos a cenar, dejaré las conclusiones y una ronda de preguntas porque me interesa bastante saber después vuestro feedback. Me parece que de estos puntos los más importantes o los que a mí me parecen más importantes, donde deberíamos estar un poquito más atentos por si estáis conectando o desconectando, son la anatomía, la técnica, ¿vale? Obvio, que esto os interesará a todos, y las complicaciones y el manejo de estas complicaciones, ¿vale? Porque entiendo que por la hora que es podéis estar conectando, desconectando, atentos, más atentos o menos, pero bueno, me parece que estos puntos son como muy importantes como para estar pendientes. Empezando por la historia, pues bueno, hace ya muchísimos años, yo cuando empecé a preparar esta charla, empecé a investigar un poquito y es que ya se hablaba de que desde el año 1985 ya había muchos artículos sobre rellenos faciales. Al principio sí que es verdad, rellenos faciales en general, rellenos de rinomodelación en particular. Sí que es verdad que inicialmente digamos que todo el mundo se atrevió un poquito simplemente con el camuflaje de la jiba del dorso, digamos, pero bueno, con el tiempo pues hemos ido perfeccionando la técnica, aprendiendo más y más, espero que con el tiempo sigamos aprendiendo más, perfeccionando más y pues hemos conseguido llegar a aumentar la rotación de la punta nasal, proyectar la punta. Y el caso es que yo encontré en textos que hablaba de 1985, pero haciendo una búsqueda en PubMed, encontré este artículo de una revista científica británica que es que ya es de 1902. Em, por todo lo que he investigado, se empezó a utilizar rellenos de parafina y es de lo que se habla en este artículo, cómo corregían un poquito el dorso nasal con rellenos de parafina líquida. A ver, con lo que sabemos a día de hoy, no hace falta ser premio Nobel en medicina ni súper experto en medicina estética para entender que un relleno de parafina en la cara va a ir mal. ¿Por qué? Porque la parafina, bueno, es un hidrocarburo derivado del petróleo y es una sustancia líquida. Obviamente daba muchísimas complicaciones, les sirvió muy bien, pues como todo en la ciencia, ensayo-error, para empezar a probar, ¿no? Estas técnicas de rinomodelación, pero bueno, la parafina es líquida, el cuerpo nunca consigue encapsularlo del todo, entonces producía una reacción inflamatoria crónica terrible con la consecuente formación de granulomas. Obviamente eso migraba porque es un líquido, entonces simplemente por la gravedad o por la presión al apoyarse migraba y quedaban importantes malformaciones, se daban reacciones de fibrosis porque obviamente el cuerpo intentaba encapsular este cuerpo extraño. Este cuerpo extraño tendía a sobreinfectarse al final, acababan haciendo necrosis.
Y bueno, se llegó incluso a describir el cuadro del parafinoma, o sea, un cuadro. ¿Vale? Entonces, gracias a Dios, se empezó con esto, pero se paró pronto y poco después, pues ya se fue evolucionando a otros tipos de rellenos, ¿no? Como ya nos pueden sonar más las siliconas, que tampoco son una muy buena opción a día de hoy, el colágeno bovino. Y bueno, pues hemos ido aprendiendo hasta que hemos llegado a día de hoy con rellenos de ácido hialurónico, de biopolímeros, hidroxiapatita y bueno, pues intento saber lo que llegamos a inyectar en un futuro, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, donde más me voy a alargar, en uno de los puntos, es la anatomía. No voy a seguir con más temas de historia en introducciones porque esto es muy importante, ¿vale? Antes de pensar en ácido hialurónico, cánulas, lo que queráis, tenemos que pensar en capas, vasos y planos, ¿vale? O sea, la remodelación no es solo una técnica de relleno, es una intervención tridimensional de una zona anatómica terriblemente compleja en el centro de la cara. Ya es que además altamente vascularizada. Solo tenemos que tocarnos nosotros la nariz para darnos cuenta de que hay muy poquita distancia de la piel al hueso o al cartílago. Pensad que tenemos que meter unos volúmenes de ácido hialurónico, por muy pequeños que sean, en un espacio ínfimo donde transcurren muchísimos vasos sanguíneos muy importantes. Además, estos vasos tienen comunicación directa con vasos que irrigan al sistema nervioso, por lo que tenemos que tener una noción de la anatomía, bueno, exquisita para minimizar potenciales complicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, como mensaje de entrada, la vascularización es la clave. Veremos también un poquito también por qué el plano de inyección es muy importante. Veremos un poquito los puntos de riesgo de embolización y seguiré RQR con el concepto de armonía. Vale. Entonces, bueno, pues ya sabéis que la vascularización de la nariz viene tanto de la carótida interna como de la carótida externa. De la carótida interna da ramas oftálmicas, supracoclear, y de ahí ya pues nos vamos a la arteria dorsal nasal, que tenemos dos, o sea, son bilaterales, una en cada lado, ¿no? Supracoclear, infraorbitaria. Entonces, digamos que los vasos derivados de la carótida interna son los que irrigan el tercio superior y un poco el centro de la nariz, y la carótida externa, que después va a arteria facial, angular, y de ahí ya tenemos la lateral nasal, labial superior con la columelar, pues son las que irrigan más el tercio inferior, un poquito también en medio de la nariz. Si sabemos un poquito de anatomía, que deberíamos saber, ya sabemos que la arteria oftálmica también da ramas de la retina. De esto hablaremos después, de las complicaciones, pero no hace falta ser muy listo para saber que si la liamos, si hay una inyección en ciertos vasos, este relleno podría llegar a estos vasos, incluso hacer una oclusión vascular en la retina. ¿Vale? Por eso os hablo de que tenemos que ser muy conscientes de sabernos esto. Yo siempre que venís al máster, a las prácticas, cada vez soy docente de una técnica diferente, pero siempre os digo, tenéis que tener súper clara la anatomía y la fisiopatología o el mecanismo de acción de lo que estemos utilizando, porque así nunca nadie os va a engañar. Si ocurre algo, tú vas a saber cómo solucionarlo, ¿vale? No podemos intentar trampear, en plan, no, yo quiero hacer narices, pero no me apetece aprenderme todo esto. No, es que esto no es un negocio, es un no negociable. Pues bueno, aparte de explicaros toda la vascularización, en esta imagen aparece como más subdividido en capas, pero bueno, principalmente cuando hablamos de las capas anatómicas de la nariz, decimos que hay 5 capas, ¿vale? Esto también es la base de toda la remodelación segura, porque tenemos que saber en qué plano inyectamos. ¿Por qué? Decimos normalmente que hay 5 capas anatómicas, que serían la piel, el tejido subcutáneo, que es donde están la mayoría de los vasos, por lo que no, ahí no vamos a inyectar, ¿vale? Intentaremos evitarlo a toda costa. Después tenemos el sistema musculaponeurótico, el SMAS nasal, ¿vale? Tejido alveolar, y luego ya pues hueso o cartílago, depende, bueno, periostio y pericondrio con su correspondiente hueso y cartílago, depende en qué punto estamos pinchando. Entonces, puntos de riesgo de embolización, pues normalmente solemos pinchar en el radix, punta
y zonas del dorso, ¿vale? En esta imagen os he puesto estos puntos críticos y ahora he superpuesto los vasos sanguíneos. Generalmente, cuando vamos a pinchar el radix y el dorso hasta casi medio final de la nariz, como veis, las arterias dorsales nasales son laterales. Entonces, técnicamente, si seguimos la línea media, si respetamos la línea media, estaríamos en un punto seguro. Esto ya no podemos tener tanta certeza llegando ya al inferior, porque ahí ya tenemos las laterales y la columelar y bueno, no se cumple tanto. Pero bueno, digamos que conociendo esto, sabríamos que en esta zona, siempre que respetemos la línea media, iremos seguros. Además, lo dicho, es muy importante saber respetar el plano de inyección, ¿vale? Generalmente lo hacemos supraperióstico, suprapericóndico, dorso, supraperióstico en dorso y radix. Y después en la parte inferior lo hacemos más suprapericóndico, se podría hacer también subcutáneo controlado en la punta. Pero bueno, como veis en esta imagen, la mayoría de los vasos están en tejido subcutáneo, entonces bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado. Y bueno, hablando de indicaciones y contraindicaciones, sobre todo indicaciones, quiero que quede muy claro que esto no es una cirugía, esto es un juego óptico, digamos. Yo no puedo coger una nariz gigante y con ácido hialurónico hacerla más pequeña porque no se puede. Lo que vamos a jugar con un juego visual, ¿no? De cómo se ve esa nariz, ¿no? Vamos a disimular cosas que están, pero yo no puedo coger una nariz gigante y hacerla más pequeña. Entonces, ante todo, que nos quede claro que hay candidatos que siempre serán quirúrgicos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones más habituales y las más agradecidas? Bueno, los candidatos ideales serían pues, narices con giras leves, incluso pueden ser no tan leves, o dorsos irregulares. Como veis, esta primera imagen la he sacado de internet, pero ya veis que tiene una jiba. Realmente yo no puedo hacer esa nariz más pequeña. Si yo quisiera hacer unas narices de estas rinoplastias turcas perfectamente finas y elevadas, yo esto no lo puedo hacer, pero sí que puedo hacer un juego óptico rellenando por encima y por debajo para disimular esa jiba y que parezca una nariz recta. ¿Vale? La paciente de la derecha es una paciente mía que, como podéis ver, tampoco es que tenga una jiba exagerada, pero tiene una pequeña irregularidad, ¿no? Entonces, inyectando un poquito encima y abajo, pues hacemos que la línea del dorso sea como mucho más uniforme. Otra indicación, también un buen candidato sería una caída leve de la punta o una falta de proyección de la punta nasal. ¿Vale? Generalmente para proyectar la punta pues inyectamos en columela, ¿no? Intentando dar un poco de soporte, incluso en la zona del tip, o sea, de la punta, para crear esa bolita, ¿no? Esa curvita que no tienen. Desequilibrios menores del ángulo nasofrontal, ¿vale? Para intentar crear una proyección falsa, cambiar un poquito este ángulo, rellenando esta zona. Y bueno, pues pacientes que rechazan la cirugía porque bien entiendo que no quieren pasar por una rinoplastia, por mucho que se haya afinado mucho la técnica, pues no es algo, el posoperatorio es el posoperatorio, o porque no pueden pagarlo, o porque, bueno, quieren probar cómo sería, hacerse un poco la idea de cómo sería el cambio antes de meterse en una cirugía, ¿no? Esta también es una paciente, bueno, eran todos pacientes míos, es una paciente mía que sería una muy buena candidata quirúrgica, aparte de que le hace falta un mentón, pero bueno, eso lo explicaré después. Y bueno, pues era una paciente que no podía permitirse económicamente una cirugía y también es de estas pacientes que quiere un cambio que se note, pero que no se note, pero me da miedo, pero me da que lo noten, me da respeto. Entonces, bueno, la verdad es que el ácido hialurónico es una opción muy viable en estos casos, ¿no? La verdad es que la chica veis que tuvo un cambio bastante notable. Probablemente hagamos otra sesión, pero no podemos inyectar más volumen hasta dentro de un tiempo, ¿vale? Pero la chica, bueno, pues salió muy contenta y bueno, pues le hemos cambiado la nariz pues en 30 minutos prácticamente, ¿vale? Y bueno.
¿Cuáles serían los candidatos quirúrgicos? Pues ya desviaciones óseas o septales estructurales graves. A este paciente, lo que os digo, yo no le puedo hacer una nariz más pequeña, tiene una nariz muy grande. Entonces, reducciones significativas del tamaño o del dorso nasal, yo no lo puedo hacer con ácido hialurónico. Alteraciones funcionales, pues que también requieran de pues, retirada de cornetes o que tengan una desviación y que tengan que meterse en un quirófano para corregir eso, o asimetrías muy, muy grandes o, bueno, pues ya con narices con piel muy, muy gruesa. Y hablando de contraindicaciones, pues como siempre solemos hacer, lo he dividido en absolutas y relativas. Como absolutas diríamos que la alergia o la hipersensibilidad a los rellenos, iba a decir ácido hialurónico, cualquiera de los excipientes, lidocaína, etcétera, pues obviamente es una contraindicación absoluta. Embarazo y lactancia, lo mismo, ya sabéis que realmente probablemente no ocurriría nada, pero no tenemos estudio ninguno en este tipo de población, no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, no inyectamos en este tipo de pacientes. Antecedentes de necrosis o complicaciones vasculares en la nariz no nos vamos a meter, por lo que hemos dicho, la vascularización de la nariz es muy rica y muy compleja, entonces no nos vamos a meter a hacer una técnica que tiene alta tasa de complicaciones vasculares en un paciente que obviamente ya ha tenido complicaciones vasculares. Cirugía previa, y aquí va a haber gente que me va a decir, para mí no es absoluta, pero para mí sí que lo es. Cuando un paciente ya se ha hecho una cirugía nasal, toda esta anatomía de la vascularización nasal desaparece, ya no es predecible. Se crean neovasos, anastomosis y pinchamos, digamos, a ciegas. Si ya partimos de que siempre pinchamos a ciegas, porque obviamente nadie tiene una cámara en la que podamos ver los vasos sanguíneos, es mucho menos predecible lo que vaya a ocurrir o qué vascularización yo vaya a tener en una nariz que ya está intervenida. Entonces, yo personalmente, yo no me meto a tocar narices operadas. Preguntadlo y preguntadlo, porque ya sabéis que el paciente de estética es, bueno, pues tiende mucho a, no voy a decir mentir, pero ocultar datos que creen que nosotros no vemos. Entonces, bueno, nos podemos meter en un lío grande, ¿vale? Que haya otorrinos, a lo mejor cirujanos plásticos, que bueno, cualquier especialista que diga, bueno, yo sí me metería porque puedo, tengo un quirófano, sé manejar, genial. Yo como médico estético, no quirúrgica, no me meto. Bueno, infección activa, obviamente, presencia de materiales de relleno permanente, ya sabéis, porque esto genera una cápsula, esto es tanto en la remodelación como en cualquier técnica de relleno con ácido hialurónico, pues porque, bueno, podemos pinchar esa cápsula de ese material encapsulado y derivar en muchas complicaciones. Y, bueno, pues obviamente trastornos graves de la coagulación, pacientes con anticoagulantes que no se pueden, antiagregantes, anticoagulantes que no se pueden retirar, hombre, poniendo en una balanza riesgo-beneficio, hacerme una nariz nueva o retirar un sintrón, bueno, pues creo que hay que exponérselo y cualquiera sabría cuál es la decisión a tomar, ¿no? Y bueno, contraindicaciones relativas. Esto es un poco de cualquier relleno, ¿no? La patología autoinmune per se, que el paciente tenga o la paciente tenga una patología autoinmune no es una contraindicación absoluta para nada, ni siquiera es una contraindicación para mí, pero no podemos hacerlo cuando esa patología autoinmune se encuentra en brote, se encuentra activa, ¿vale? Porque al final estamos inyectando un material, un cuerpo extraño y tenemos un sistema inmune hiperreactivo que va a atacar y se van a dar reacciones que en ese momento no queremos. Un tratamiento inmunosupresor activo, bueno, podríamos, por eso lo pongo como relativo, ¿no? Es lo que he encontrado un poco en toda la bibliografía, podríamos valorar qué inmunosupresor a qué nivel. Pacientes grandes fumadores o con problemas de la microcirculación, por lo mismo que os digo antes, si ya tenemos problemas grandes de la microcirculación o pacientes muy fumadores, ya os he dicho que yo también soy neumóloga y todo el mundo cuando habla de tabaco piensa en cáncer de pulmón y ya está, pero realmente la mayor complicación para mí, bueno, las cosas que más vemos en gente joven del tabaquismo es la alteración de la microcirculación. Herpes recurrente, bueno, no es una contraindicación absoluta para nada, pero bueno, si el paciente nos refiere esto, hay que preguntarlo y habrá que poner una profilaxis.
y el uso reciente de isotretinoína. Y me diréis, ahí sea, ¿qué viene esto de la isotretinoína? Porque es probable que el paciente que se anime a hacerse una intervención de este tipo, pues ya sea un paciente consumidor de medicina estética o bueno, ¿no? de cuidados a nivel facial, y puede ser que esté en tratamiento concomitante con isotretinoína, pues para brotes de acné, calidad de piel, etcétera. No es una contraindicación absoluta, obviamente, pero lo que pasa con la isotretinoína es que altera la regeneración y la reparación tisular, entonces produce también fragilidad tisular y vascular. Y bueno, pues además tiene un riesgo aumentado de hacer cicatrices anómalas. Entonces, bueno, en la bibliografía se dice que a poder ser dejar 6 meses de margen desde que se deja de tomar la isotretinoína hasta si podemos realizar esta técnica. Y bueno, pasamos ya a otro punto importante, que es hablar de la armonía facial y el concepto de perfiloplastia, porque yo no voy a hacer solo una nariz, yo voy a alterar todo el perfil de un paciente. Como ya sabéis, siempre os hemos hablado en el máster sobre la belleza no es soy guapa o soy feo, ¿no? Se trata más de medidas, de armonía, de unas medidas concretas que hacen a la vista del ojo humano que una cara sea más armónica y consecuentemente más bella. Entonces, bueno, los ángulos más importantes para tener en cuenta a la hora de realizar una rinomodelación con ácido hialurónico serían el nasofrontal, ¿vale? Que son el que aparece entre la glabela y el dorso de la nariz. Suele ser un ángulo de unos 115-130 en la mujer y unos 120-130 en el hombre, ¿vale? Si fuese mayor de 135, nos parecería que tienen una frente y una nariz muy planas, y si fuese menor de unos 110, nos daría la sensación de tener una nariz demasiado proyectada. Este ángulo nosotros lo podemos abrir o cerrar inyectando en el radix. Entonces veremos después a la hora de hablar de la técnica un poquito los cambios que podemos hacer. El ángulo nasolabial em, lo podemos alterar con una inyección en la columela, ¿no? En las mujeres suele ser un ideal entre 95 y 105 grados, en hombres entre 90 y 95 grados. Y bueno, si fuese menor de 90, pues nos daría la sensación de que es una nariz muy caída. Y si es mayor de unos 110, 115, sería una nariz demasiado respingona. Y el ángulo nasofacial, que es el que creamos entre la línea facial y el dorso de la nariz, pues es igual para ambos sexos, entre unos 30 y 40 grados, ¿no? También lo podemos alterar un poquito inyectando en esta zona. Y bueno, pues si fuese menor de 30, pues sería una nariz poco proyectada, y si fuese mayor de 40, muy proyectada. Os he puesto aquí un poquito también los puntos de referencia, ¿vale? Para, bueno, pues si alguien quiere hacer un pantallazo, esas imágenes las podéis encontrar en muchos lugares de muchos tipos para ver un poquito los puntos a tener en cuenta. Y bueno, lo que os vengo comentando todo el rato, la nariz, o sea, la remodelación debería ir acompañada de una evaluación, perdón, de una perfiloplastia completa con todos estos ángulos y ejes que hemos comentado y un full face. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Esta paciente os la he presentado antes, este es el antes, no os pongo aquí el después de la rino. Pero bueno, la paciente pues no puede permitirse pagar todos los rellenos que su cara requeriría para encontrar un punto más armónico, vamos a decir. Ella salió muy contenta con su rino después, pero bueno, os he querido más o menos perdonar la técnica porque lo he hecho con el Paint. No tengo estos lápices con la tablet, etcétera, pero quiero que veáis simplemente midiendo los ejes y los ángulos previos. Si hubiésemos hecho un abordaje de full face, incluso no lo he hecho, pero si hubiésemos hecho también una marcación mandibular, ¿vale? Cómo cambia la paciente. Yo
no sé si es porque ya llevo un tiempo dedicándome a esto, pero lo primero que me canta al ojo cuando veo esta foto, aparte de la nariz, es que le falta un mentón. Y veréis que cuando os empecéis a dedicar a esto, iréis por la calle viendo la cantidad de mentones que faltan por el mundo. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que la rionomodelación sí es una técnica súper agradecida y de cara a las redes sociales o compartir imagen de antes y después es un es, es- es oro, porque son cambios muy notables, pero bueno, de verdad sí, lo que queremos es darle al paciente, a la paciente, un abordaje integral, pues bueno, deberíamos también valorar otros puntos. Vale, chicos, pasamos a los materiales y las herramientas que vamos a utilizar. Em, Voy a hablar sobre todo del ácido hialurónico porque generalmente lo hacemos con ácido hialurónico. También decir que después voy a hacer un pequeño apunte sobre la hidroxiapatita cálcica y no he puesto diapositiva, pero bueno, después también quiero decir que también existen ahora para pacientes con mucho problema de autoinmunidad activa, etcétera, pues existen rellenos faciales derivados de algas, etcétera, que bueno, son también en la teoría más fáciles de resolver y con, bueno, pues posiblemente mayor o mejor o más rápida resolución de eventos vasculares. Pero bueno, lo dejo ahí. Voy a hablar del ácido hialurónico, ¿vale? Ya sabéis que es importante hablar de tres conceptos clave, ¿no? Que sería la viscosidad del producto, que es la propensión que tiene a expandirse, la elasticidad, que es lo que siempre nos estamos en el máster del G prima, que es la capacidad de esa sustancia, de ese ácido hialurónico, de resistir la deformación, y la capacidad hidrofílica, que es la capacidad que tiene de atraer agua y de retenerla, ¿no? Por eso, bueno, nosotros cuando os vengan a presentar hialurónicos os hablarán de reticulación baja, media o alta. Obviamente en este caso la reticulación, en este caso queremos una reticulación alta que nos va a dar un producto denso, estable y duradero. ¿Vale? La reología ideal para un relleno, en este caso, en un relleno para rinomodelación, sería que tenga una G' alta, que sea con una alta viscosidad y baja capacidad hidrofílica. No queremos que capte agua y se vaya hinchando con el tiempo, ¿no? Sea un producto de alta reticulación. Volumen recomendado por sesión, pues como os digo, pues de cero. Es que hay veces que no les hace falta más realmente de 0,2, pero bueno, de 0,3 a 1 mililitro, ¿vale? Si hace falta más, como era el caso de la paciente anterior, pues no pasa nada. Le decimos, vas a necesitar más volumen, no te lo puedo hacer todo de una vez, vuelve en X tiempo y seguimos. Y bueno, la gran pregunta también, ¿esto cuánto dura? ¿No? Esto os lo encontraréis mucho en la consulta, pues cuánto dura lo que nos dicen en ficha técnica las casas comerciales va de 6 a 18 meses, pero sí que es verdad que he encontrado algún artículo, alguna referencia que habla de que en rinomodelación se ven duraciones de hasta 8 años. Ya sabéis que el ácido hialurónico nunca se elimina al 100% porque siempre queda por estudios de resonancia como ese 30%, ¿no? Del reticulante, etcétera. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que tiene antídoto, ¿no? Y si por lo que fuese quisiéramos retirarlo, pues bueno, tenemos la hialuronidasa y nos olvidamos. Y bueno, la hidroxiapatita cálcica, pues sí, técnicamente también sería una opción, pero creo que ya prácticamente todos tendemos más a hialurónico, pues porque la hidroxiapatita no es reversible, no tiene antídoto, no tengo una hialuronidasa para disolver esta hidroxiapatita. Yo ya me he encontrado varias pacientes, no en rinos, pero bueno, ya me ha pasado varias veces de pacientes que se han hecho, de hecho, no rellenos. Se suponía que venían de otros sitios con hidroxiapatita cálcica hiperdiluida para calidad de piel y realmente yo no sé lo que ocurrió, pero bueno,
me he encontrado verdaderas piedras en el tejido que después son bastante complejas de romper. Se pueden romper, pero bueno, además en la nariz a mí no me renta. Por lo tanto, tiene mayor riesgo de eventos vasculares porque no tengo esa rapidez de pincho hialuronidasa, se acabó. O sea, con lo que haya puesto ahí, cuidado. Y aparte produce fibrosis. O sea, como también es un estimulador de colágeno, produce fibrosis y no interesa en esa zona tan avascular generar eventos fibróticos, ¿no? Y también por anatomía, por estética. Y en materiales, bueno, las herramientas que utilizamos, aguja o cánula, la eterna discusión, pues ni una ni otra es mejor o peor. La aguja sí que es más precisa, es súper útil en el radix y en la punta, pero bueno, yo realmente hago muchas rinomodulaciones solo con aguja. Y la cánula, pues sí, obviamente es más segura. Hay menos riesgo vascular porque técnicamente si utilizamos, hemos puesto aquí normalmente la de 25 Hz, pues que canalicemos un vaso es más seguro, o sea, es menos probable, por lo tanto, más seguro y sería ideal para el dorso, ¿no? Entrar por aquí y ir rellenando de manera retrógrada para hacer una línea recta. Generalmente siempre hacemos una técnica combinada, o sea, no hay veces que tiramos de uno o que tiramos de otro, ¿no? O sea, hay que saber funcionar con los dos. Os he puesto esta hojita de insulina porque sí que yo me hice hace un tiempo ya un curso con un doctor un británico bastante famoso que realiza rinomodelaciones, una cosa que me gustó bastante y que ya después a posteriori lo he oído a más compañeros, es que para tener un mayor control de estos volúmenes tan pequeños que tenemos que inyectar, mucha gente lo que hace es pasar el contenido de las agujas bueno, de las jeringas que nos traen de 1 mililitro de hialurónico a agujas más pequeñitas de 0,3, de manera que es más fácil controlar el émbolo, o sea, la embolada, la cantidad que metemos, ¿no? Pero, bueno, muchas veces no es posible por logística, pero bueno, me pareció algo interesante. Y bueno, vamos a ir un poco a la técnica, que yo creo que es todo lo que todos estábamos deseando, ¿no? Lo de siempre, bueno, o sea, una higiene y una asepsia súper rigurosa, no es una técnica estéril, pero no, siempre que vayamos a tratar zonas de piel, no hay ni que decirlo. Marcaje, podemos intentar nosotros guiarnos por qué zonas, intentar dibujar una línea media, zonas donde creemos que pueden estar los vasos, etcétera, para guiarnos mejor, donde vamos a dar las inyecciones para no perdernos. Em, Siempre solemos hacer una inyección supraperióstica o sobre el cartílago, ¿vale? En la línea media, ¿no? Y dejaremos microdepósitos retrógrados lentos. Súper, súper, súper importante el control visual, ¿vale? Por los eventos vasculares. Después daremos un masaje suave, también nos va a servir para ver si hay relleno vascular y para amoldar bien el producto a la superficie, ¿vale? Modelarlo bien. Y bueno, esto os lo digo siempre, pero esto es nuestro seguro de vida, la fotografía del antes y el después. A ver, la técnica que utilicemos depende de las deformidades, entonces obviamente vamos a usar una técnica u otra dependiendo un poquito de lo que, de la nariz, ¿vale? No hay paciente igual que otro, no hay una nariz igual que la otra, habrá que valorar cada caso. A ver, se dice que bolos de 0,1 en el dorso, siempre que sigamos en línea media, porque es una zona relativamente segura, y ir a volúmenes mucho más chiquititos en la punta, ¿vale? Por el riesgo vascular. Y siempre que sea posible en los planos que hemos estado previamente comentando. Aspirar es importante, pero sabéis que no es seguro de vida, ¿vale? Porque no tiene una sensibilidad tampoco altísima. Yo os diría que tiene un valor predictivo positivo muy alto. Si tú aspiras y sale sangre, no pinchas, ¿vale? Pero el valor predictivo negativo, pues no es tan alto realmente. Si aspiras y no sale sangre, puede que aún así haya un vaso. Importante, estamos hablando todo el rato
de pinchar un vaso, de canalizar un vaso con una cánula, pero es que también por este pequeñito espacio que tenemos aquí puede ocurrir que realmente yo no canalice un vaso, no inyecte dentro de un vaso, pero que comprima extrínsecamente un vaso porque he metido mucho volumen. Es mejor infracorregir siempre y realizar ajustes. Yo las rinos siempre, siempre, siempre las hago en dos fases. O sea, les pongo un poco hoy y luego vuelven 15 días y vamos retocando. Esto no es el definitivo, vuelves en 15 días, lo vemos. Y también deciros que me gusta siempre, me busco cualquier excusa para que se queden después siempre 30 minutitos en la sala de espera esperando para yo masajeo la zona y compruebo que hay relleno vascular, ¿no? O sea, comprimo tal masajeo y veo que en principio eh, hay relleno capilar, pero bueno, me gusta siempre dejarles 30 minutitos ahí un poco esperando con cualquier excusa para comprobar que no veo así eventos isquémicos. Probablemente no fuesen eventos isquémicos gravísimos, ¿no? Porque la clínica es muy aguda, pero bueno, pueden ocurrir. Y bueno, pues nada, vamos un poquito a lo que queremos todos, que ya se nos hace súper tarde. En esta imagen os enseño un poquito los diferentes puntos de inyección y lo que podemos conseguir con cada uno. Me voy a pasar esto por aquí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una giba o un radix, un dorso de la nariz un poquito irregular, pues podemos inyectar en el radix o en la giba, ¿no? Para camuflar la giba con las inyecciones de estos pequeños depósitos de ácido hialurónico. Vamos a camuflar, ¿vale? Es un efecto óptico. Entonces infiltraremos por encima de la giba, ¿no? Hasta el radix, provocando esta apertura, ¿no? del ángulo nasofrontal y también se puede infiltrar por debajo de la giba con volúmenes un poquito más pequeños porque ya nos vamos acercando a una zona un poco más mm, fea, ¿vale? Para corregir el dorso de la nariz y crear esa línea recta que buscamos, ¿vale? Entonces poniendo, sobre todo en Radix, si trabajamos en línea media vamos a andar súper seguros, pero bueno, si inyectamos aquí y por debajo de la giba, pues disimularemos esa giba. Esto sería el caso de una persona que solo tiene esa giba o tiene un dorso irregular. Con eso, y seguramente con muy poquito volumen, la paciente sería encantado. Después existen otros puntos para pinchar, ¿no? Tendríamos el tip de la nariz, el supratip, el tip de la nariz, que es la punta de la nariz de toda la vida, ¿vale? En el que podemos crear un aumento de la proyección. En la punta nasal se pueden obtener muy, muy buenos resultados, ¿vale? Con volúmenes pequeños, pero hay que tener de verdad sumo cuidado por el riesgo vascular, ¿vale? O sea, para producir una proyección de la punta nasal inyectamos por delante del domus, el domus es la curvita que hace el cartílago, ¿vale? Y lo proyectamos. Después también podemos aumentar realmente la rotación de la punta nasal, abrir este ángulo nasolabial, ¿vale? Si estamos trabajando la punta, pues podemos aumentar esta rotación inyectando pues por debajo del domus, ¿no? Justo en la curvita. Lo empujará, lo que hará será, como es un relleno muy denso, muy reticulado, empujará la puntita hacia arriba. Si viésemos un paciente con una retracción de la columela, pues también podemos inyectar en esta zona, ¿vale? Siempre con mucho cuidado porque por ahí entre los dos cartílagos donde discurren los vasos columelares, aquí siempre por favor aspirar y mucho cuidado, volúmenes chiquititos, ¿vale? Y pues el siguiente punto que podríamos tratar es el aumento de la espina nasal anterior, o sea, aumentar la rotación. Pues, lo que hacemos es crear un efecto óptico de una rotación nasal. Realmente no la estamos rotando, pero inyectamos en la espina nasal anterior, ¿vale? Justo en la base de la columela, para crear ese efecto visual del aumento del ángulo nasolabial. Como veis, es que esto es un juego óptico, ¿vale? Yo no puedo coger una nariz y hacer así con ella, ¿no? Con ácido hialurónico. Es como cuando la gente te pide unos Foxy Eyes con toxina. No te puedo hacer esto con una toxina. Sí puedo abrir un poco la mirada, ¿no? Pero
todo, digamos que me gusta mucho la remodelación porque es un poco la magia del efecto visual. Y bueno, después de terminar la técnica, esto supongo que quedará grabado, entonces por si queréis repasar un poquito qué podemos conseguir en cada punto de inyección, espero, supongo que lo subirán, ¿vale? Para que os lo quedéis, pero bueno, después un poco los cuidados posteriores, un reposo relativo y evitar el deporte en las siguientes 48 horas, evitar calor intenso y directo las próximas 48 horas, decirles por favor no manipular o apoyar, o sea, no te pongas a dormir boca abajo, por favor, porque quiero que todo esto se integre, se quede en su sitio. Entonces, bueno, pues durante una semana yo sé que, a ver, yo soy una persona que no puede voluntariamente pensar en dormir boca arriba y dormir boca arriba, pero bueno, vamos a tener un poquito de cuidado. Eh, bueno, y siempre hay, yo ya os he dicho, me gusta siempre dejarles un ratito fuera y decirles que consulten conmigo o con quien esté, ¿vale? En caso de que apareciese pues un dolor o cualquier efecto adverso, ¿vale? Eh, y vamos ya a las complicaciones, estamos terminando, ¿vale? Quiero ser un poco rápida, que no quiero que se nos haga tarde para las preguntas. Complicaciones leves, hematoma, lo de siempre, cada vez que pinchamos, lo siento, es el drama de todas las pacientes, pero puede salir un hematoma, edemas, el efecto Tyndall, que esto ocurre cuando ponemos el ácido hialurónico en un plano demasiado superficial y toma este color azulado, ¿vale? Pueden aparecer asimetrías, que también es bastante frecuente, o que nos pasemos, ¿no? Que hagamos una sobrecorrección, acabemos subiendo mucho, haciendo ángulos muy obtusos. Complicaciones graves, de aquí sí que por favor me quiero parar un poquito y que todos estemos conscientes de estas complicaciones, ¿vale? Para mí de las complicaciones más graves sería la oclusión intravascular, cuando inyectamos directamente dentro del vaso sanguíneo, ¿vale? En la arteria dorsal nasal, porque sobre todo la que me preocupa más es la dorsal, pero bueno, en cualquiera de las arterias, ¿no? Podemos provocar una oclusión a ese nivel, justo donde hemos inyectado, o que el ácido hialurónico se desprenda en forma de émbolo y crear fenómenos isquémicos a distancia, ¿no? Si es justo en el punto en el que hemos inyectado, pues ocurrirá un dolor intenso, pero bueno, ya sabéis que como los rellenos suelen ir con lidocaína, o incluso muchas veces hay gente que anestesia la zona, pues esta señal de alarma pues nos la podemos saltar muchas veces, ¿no? Pero bueno, ocurriría un dolor intenso, esa zona se quedaría isquémica, con el tiempo aparecería edema, como unas lesiones ulcerativas y al final acabaría apareciendo la necrosis, ¿vale? Si no paramos este proceso antes de llegar ahí. ¿Y qué es lo que a mí más me preocupa y con lo que tengo pesadillas cada vez que veo que tengo citada una rinomodelación? Pues que se suelte un émbolo de hialurónico, se nos vaya a la oftálmica, de ahí a la retina y que creemos una ceguera. ¿Cómo manejaríamos esto? La isquemia, pues lo primero de todo, por eso a mí me gusta dejarles un ratito, ¿vale? Esperando, porque de la misma pues empezaríamos con un masajito en la zona para intentar desprender esto, poner compresas calientes para producir una vasodilatación y la crema de nitroglicerina. Después, en las zonas que hemos inyectado, pues ya sabéis que siempre tenemos que tener hialuronidasa, pondremos unas 200, 300 unidades a la hora hasta alcanzar, bueno, hasta que, iba a decir la dosis de hasta 1500 o hasta que veamos que se ha resuelto el problema. Y le mandaríamos a casa con adiro y controles, o sea, hay que verle al día siguiente, a las 48 horas, 72 y semana o más, ¿vale? Para quedarnos tranquilos. El embolismo, pues ahí sí que es lo que os digo, ahí ya vamos pillados. O sea, tenemos una ventana de actuación de unos 90 minutos, ¿vale? Si se nos va a la retina, tenemos que andar muy, muy rápido. En la misma consulta podemos dar un masajito, las gotas de timolol, lo que quieras, pero realmente lo que nos va a salvar esta situación es que yo tengo que contactar con un hospital que tenga oftalmólogo de guardia, importante, aunque esté localizado, hay que llamar, hay que llamar a la urgencia y decir, me ha ocurrido esto, si hay oftalmólogo presente que esté preparado para que yo voy a llegar yo con mi paciente, o si está en casa, por favor que vaya viniendo y acompañaremos al paciente a urgencias.
Llevaremos nosotros la hialuronidasa, ¿vale? Porque muchas veces en un hospital público no disponen de hialuronidasa, no debería, ¿vale? Y entonces el oftalmólogo de guardia debería hacer una inyección retrovulvar de hialuronidasa. Bien, entonces, por favor, como nadie quiere llegar a esto, estudiémonos bien la anatomía y todo lo previo. ¿Cómo prevenimos esto? Pues lo que os digo, pues que conocer la anatomía, los signos de alarma, no vamos a hacer una técnica en pacientes que han tenido una intervención quirúrgica, esa es mi política, luego cada uno que se meta donde quiera, poner pequeños volúmenes, la cánula nos puede dar seguridad a la hora de la inyección intravascular, que no la compresión extrínseca. Lo que os he dicho, lo de la aspiración, ¿vale? No tienes sensibilidad suficiente, pero bueno, si sale sangre, no sigo. Y bueno, pues en algún sitio sí que he leído lo de la inyección previa de adrenalina en la zona. Está en la bibliografía, no conozco a nadie, la verdad, que lo haga. Bueno, otras complicaciones, por lo que os digo, puede ocurrir un evento isquémico, no porque yo canalice un vaso e inyecte dentro del vaso hialurónico, sino porque es que hay muy poquito espacio y yo pongo un bolón de hialurónico que comprime, o sea, que no, esto no tiene capacidad de dilatarse mucho, que comprime un vaso y que terminemos haciendo lo mismo, ¿no? Esto ocurre por inyectar grandes volúmenes de producto. El manejo al final sería un poquito lo mismo, intentar masajearlo, moverlo y si vemos que no, pues lo disolvemos y ya está. Y complicaciones tardías, pues la infección no es muy frecuente, pero bueno, podría ocurrir una celulitis, en cuyo caso daremos antibiótico oral y mucosa atópica. Granulomas, pues ya sabéis que es por una respuesta alterada, se da más en mujeres y en gente con patología del sistema inmune, pues le pondremos, aparecería como pues una lesión nodular, ya sabemos todo lo que es un granuloma. Bueno, pues se puede intentar tratar con corticoide tópico, inyectado, ¿no? Con inyecciones de triamcinolona y pues bueno, si no, pues se podría valorar una excisión quirúrgica, perdón. Migración del ácido hialurónico pues, podría ocurrir, ¿vale? Lo disolvemos y lo volvemos a hacer si el paciente lo desea. Lo que os he comentado antes, para mí no es una contraindicación absolutísima, para nada, pero bueno, si el paciente nos dice que tiene tendencia al herpes, como cuando rellenamos un labio, cuando inyectamos un labio, pues bueno, pondremos una profilaxis con aciclovir. Y ya sabéis que además cuando tenemos herpes nasal, nos da bastante miedito por el tema de la posible diseminación del sistema nervioso, hacer una encefalitis herpética, ¿vale? Entonces, no cuesta nada preguntar y poner un aciclovir. Bueno, esto no lo iba a poner, la verdad, pero lo he puesto porque es que no sé, algo oí hace poquito sobre esto de un compañero cirujano a raíz de unas prótesis, pero también terminamos hablando y bueno, nada, es un síndrome muy raro, el síndrome de Asia, ¿vale? Que es el síndrome autoinmune inflamatorio por adyuvantes. Generalmente está más descrito por prótesis de silicona, ¿no? Aparece a las pocas semanas o a los 5 años, pero sí que es verdad que por los adyuvantes que lleva el hialurónico, algún caso se ha descrito. Yo no sé hasta qué punto hay un infradiagnóstico. Hay como descritos unos 5.000 casos que yo haya encontrado. Y bueno, pues tiene manifestaciones locales que son el edema, el angioedema, paniculitis, inflamación, que se formen nódulos y sobre todo en el tema está más descrito en prótesis mamaria, ¿no? Pero las manifestaciones sistémicas, que serían pues, como fiebre, artalgias, artritis, mialgias, esa fatiga crónica, dolores generalizados, que pues eso, que la gente refiere que desaparecen al realizar el explante, ¿no? Es una complicación excepcional. Vale, lo he puesto un poco por comentar porque estuve hablando de ello con un compañero hace poco, pero bueno, es excepcional. Y bueno, creo que ya va siendo hora, porque si no yo me enrollo aquí a hablar, ya sabéis, me pongo a hablar muchísimo. Y nada, simplemente quería que os quede claro que menos es más, ¿vale? En la nariz por seguridad y por armonía, por sutileza, ¿vale? Buscamos naturalidad, pues también buscamos armonía. Ante todo, por favor, la seguridad antes de la estética. Si yo veo que ese paciente no es candidato porque está operado, por lo que sea, por favor, siempre seguridad. Quiero que os quede también un poquito la idea, ¿no? De que no es una técnica que yo aprenda, sino que también es un arte. Y,
y deciros eso, terminar con que la belleza pues está en la proporción. ¿Vale? Así que nada, os dejo la reflexión que siempre hago desde que me saqué esta foto. Y nada, otra vez dar muchísimas gracias a mí y espero que os haya servido, que haya sido de vuestro agrado. Y nada, pues ya me quedo aquí ya pendiente de preguntas, si queréis. Pues muchas gracias, Aicea. Mira, justo en el chat están preguntando cosillas por si quieres resolver dudas. Si no lo ves, te lo comento yo. Sí, pero coméntamelas porque no las veo del todo. Sí, mira, Judith, bueno, aparte de arriba tienes como un bocadillito que pone chat, pero la doctora Judith pregunta, ¿cirugía previa se considera solo la rinoplastia o, por ejemplo, una cirugía de tabique y cornetes también sería contraindicación? Para mí sí. Yo no sé qué anastomosis se han hecho ahí, yo no sé lo que ha pasado, esa zona ya se ha tocado, digamos que ya no es virgen, yo no me metería, yo no me metería. Si eres cirujana o eres otorrina, y yo no me metería. Genial. Pues mira, también pregunta el doctor Juan que cuál es el orden que usas por zonas anatómicas para pinchar. Pues mira, yo normalmente es que depende. Anatómica te refieres, entiendo, si empiezo por el radix o empiezo por la punta, depende un poquito de cada paciente. Em, sí que es verdad que por tranquilidad suelo empezar por radix y dorso, pues porque es como, bueno, empiezo es una zona bastante segura y cuando hay una jiba, además, como yo no pongo todo el volumen de golpe, suelo poner un poco una sesión y a los 15 días la otra, cuando tienen una jiba y luego quieres simplemente levantarles un poco la punta, ya el efecto visual y la satisfacción de la paciente de me he hecho algo pinchando en el radix y debajo de la jiba en el dorso, les da bastante impresión de que ya algo se han hecho. Yo suelo empezar por ahí y luego ya voy ya más para abajo, porque a veces es verdad que simplemente con inyectar esta zona de aquí, la imagen te cambia mucho. Genial. Pues también tenemos otra pregunta de la doctora Erika que dice, ¿el plan de la renomodelación se diseña con base en las proporciones y medidas ideales del rostro, considerando, por ejemplo, que podría ser necesario corregir antes la proyección del mentón? ¿O Claro, se realiza tomando como referencia las estructuras y ángulos actuales, aun cuando exista una falta de proyección en el tercio inferior? claro, es lo que os quería decir con lo de la perfiloplastia. Hay pacientes que te dicen, hazme la nariz y no se han fijado en su vida en el mentón, esta es nuestra labor. O sea, es la diapositiva que os he puesto en la que yo le he dibujado ese mentón a esta paciente. Para mí, esta paciente necesitaría un abordaje integral, porque yo no trato solo labios o no trato solo narices. Yo como médico, o sea, el buen médico estético es el que sabe valorar proporciones y, y la armonía facial como un todo, ¿no? La cara como un todo. Desde luego, desde luego. Lo que pasa es que os vais a encontrar pacientes que solo me quiero hacer la nariz o solo me puedo pagar la nariz. O no me había, no, es nuestra obligación o nuestro deber también un poco enseñarles, ¿no? Decir, oye, mira, no te das cuenta, pero esto cambiaría mucho. Pero sí, desde luego, o sea, esto no es hacer una nariz o hacer un mentón, desde luego esto es buscar una armonía. Y es que os daréis cuenta que con el tiempo vais cogiendo el callo y veis que no es solo arreglarle la nariz, hay que hacer un full face. Es ideal cuando los pacientes te pueden pagar un full face. Pues gracias, Icea. También pregunta la doctora Rocío que si Ujú. enseñan las técnicas de 4 puntos. Si se refiere al máster, ya te contesto yo que sí, porque me la he hecho como modelo. Mm, Y muy bien, no sé si se referiría a eso, pero bueno, como sí, también lo has cursado tú, pues bueno, también contestarlo, ¿no? sí. Y nada, el doctor Juan pregunta que qué ácido hialurónico o qué casa comercial sueles usar o recomendar. Meterme en cosas porque no Ya, es trabajo para que, nadie, claro. ni, o sea, no trabajo para ninguna casa. Eh, A ver, dentro de las habituales, o sea, yo no te voy a recomendar una casa u otra porque depende, esto no sé si tendrás tu propia clínica o trabajas para otras clínicas. Yo trabajo para varias clínicas, entonces en cada una a la que voy pueden trabajar con una casa o unas casas, ¿no? Lo que busco es una reticulación alta, lo que sería en Teoxan un RH4, en Croma un Voluma Plus, también un Ultra Deep.
O sea, reticulaciones altas, pero no es como en ojera, que realmente lo único que tiene en ficha técnica que se puede usar para la ojera es el RH2. Eh, Buscamos un hialurónico pues de alta reticulación, pero no te puedo decir uno u otro porque no te voy a decir cuál es mi preferido y te va a depender mucho de dónde trabajes y lo que te puedas permitir también. Claro, justo. Luego, porque el chat no lo puedes ver, es que están preguntando muchísimo, preguntas súper complejas y muy largas. A ver, es que voy a intentar cerrar, es que, Sí, a ver, si es que cierras la no, presentación, sí, igual si cierro la presentación, dame un segundín. sí, sin problema. Vamos a ver si puedo cerrar esto. Es dejar de compartir y ya está. A ver, dejar de compartir. ¿Vale? Ahora, Y ahora vale, arriba, sí, espera el justo, chat. ya Vale, lo ves. bien, sí. A ver, ¿por dónde empiezo? Uf, sí, que hay muchas. Nos A ver, hemos quedado con, cirugía. vamos con Francisco Javier de la Torre, que es el que la Vale. siguiente pregunta. La complicación como necrosis por pinchar hialurónico en arteria o cerca de ella se comienza a ver en el momento. ¿Cómo sabes cuánto hialurónico es suficiente? ¿Se ve el efecto rápido? ¿Se hace la misma consulta? Sí, a ver, puede haber, depende un poquito, se ven en el mismo momento. A ver, en el mismo momento lo que os digo, si es una superoclusión, les va, o sea, es que es un dolor que lo van a notar y es que lo ves tú al darle el masajito. O sea, a ver, no, yo me comprimo, se queda blanco, descomprimo y ¡pum! Rápidamente, ¿no? Se pone rojito. Ves que no hay relleno capilar, ¿vale? Se ve bastante rápido. Luego vas cogiendo callo. Si es una oclusión chiquitina, pues se te puede pasar un poquito, pero si es algo gordo, lo vas a ver en el momento. Por eso yo os digo que aún así me gusta siempre dejarles 30 minutitos, ¿vale? Vigilando. Si fuese algo a posteriori, de todas maneras, bueno, o sea, ni qué decir, que lo que he dicho antes, yo cuando hago una renomodelación, no sé, cada vez que me suena el móvil los próximos días, estoy como a ver si ha llamado a la clínica alguien o algo, ¿no? Porque sí que hay pequeñas cosas que pueden aparecer con un poquito más de tiempo. Pero bueno, generalmente serían un poquito más leves. ¿Cuánta hialuronidasa? Son bolos de 200, 300 unidades, el máximo es de 1500, pero sí, sí lo ves, o sea, ves tú en el momento que, o sea, no sé si alguna vez habéis disuelto un labio, ¿no? O sea, lo masajeas y se diluye bastante rápido y lo que tenemos que buscar es eso, ver eso que ese relleno capilar se vuelve a dar rapidito. Se hace en la misma consulta, obviamente, claro, claro, sí, sí. Es que de hecho si tú vas a un hospital no hay hialuronidasa. O sea, si hay una oclusión de la retina, la vas a tener que llevar tú. Vale. En el caso de un paciente trasplantado hace años con su tratamiento de mantenimiento, inmunomoduladores corticoides, pero con controles correctos, ¿se puede utilizar ácido hialurónico? Uf, pues depende de qué, o sea, me refiero, yo soy neumóloga también y he tratado pacientes con trasplantes pulmonares, que no es lo mismo una inmunosupresión de un trasplante pulmonar y todos los fármacos antivíricos, antibióticos, antifúngicos que llevan, crónicos, que a lo mejor un trasplante hepático. Yo, es que además, si toman corticoides sistémicos, ya sabéis que la capacidad lo diré, perdón, de cicatrización y todo está alterada, yo no me metería. ¿Se puede? Sí, yo depende que no me metería. No os echéis piedras a vuestro propio tejado. No os metáis en líos en los que no sabéis bien si vais a poder salir, personalmente. ¿Existe mucha variabilidad de las arterias interpacientes de la arteria nasal? Sí, y hay varios estudios. No he puesto esa diapositiva porque me podía tirar aquí hablando de la anatomía 2 horas, pero sí, sí, técnicamente eh, lo que os he dicho de seguir la línea media, etcétera, sí que, bueno, es bastante seguro, pero sí que hay muchas variantes anatómicas, sobre todo tres, ¿vale? Entonces, pues sí que si lo buscáis es que hay unos artículos bastante, no los he puesto aquí, pero sí, sí hay mucha variabilidad. El problema suele ser que las altas reticulaciones suelen captar agua, por eso la pregunta. No sé a qué venía la pregunta con las arterias nasales. Depende, no todos.
es encontrar el producto que te vaya bien. ¿Existe algún dispositivo tipo ecógrafo o buscavenas que se use habitualmente y que pueda aumentar la seguridad? Uf, pues no lo sé, la verdad. Yo nunca, a ver, ecógrafos, sí, claro, y sí, ya sabéis que tenemos ecógrafos, o sea, también hacemos mucha ecografía para medición del SLEP, que esto es otra charla que podríamos tirarnos aquí otra hora, ¿no? Un día entero. Pero sí, pero yo no sé hasta qué punto te renta estar con un ecógrafo, con otra mano, mm, que lo que exista, seguramente que se utilice o que sea práctico utilizarlo, no te sé decir, la verdad. Bueno, y sobre todo que no tengáis miedo. O sea, que, a ver, es verdad que yo me pongo muy dramática y muy catastrófica, ¿vale? Pero que las reinos son muy bonitas y quedan muy bonitas, pero os meto un poco de miedo para que os estudiéis muy bien anatomía, que todos tengamos súper claro lo que puede ocurrir y siempre lo que digo, siempre en medicina. Tú cuando haces algo tienes que tener súper claro los, todos los escenarios posibles y los tres pasos siguientes que vas a dar en cada escenario. Por eso me gusta un poco que nos quede claro. Tampoco es volvernos locos buscando los vasos, sino tener muy claro lo que hay, lo que puede pasar y lo que voy a hacer en cada situación. Gracias, chicos. Ya siento las horas. Pues muchísimas gracias, Aicea, por esta presentación y por toda la explicación y por tu tiempo. Así que encantadísimos de contar contigo siempre. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias. A Buenas ti, muy noches. buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.